No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata será condenado por el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal, y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice será condenado a la gehenna de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario, mientras van caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. También se dijo: el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido podcast escucha? Bendecido domingo 15 de febrero. Tenemos un evangelio bastante largo, casi de 3 minutos, y vamos adentro que este evangelio tiene mucho para decirnos el día de hoy. Jesús comienza el evangelio diciendo: no vine para abolir la ley, sino para dar cumplimiento. La palabra cumplir en griego no significa simplemente obedecer, sino llenar o llevar a su perfección última, a su plenitud, lo que dice Jesús. Es decir, Jesús es el nuevo Moisés que promulga la ley definitiva desde el monte. Y aquí dice él: no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Jesús no va a venir antes de lo que le ordene el Padre, en otras palabras. Es decir, no va a arrancar nada, no nos va a llevar antes de que sea inclusive nuestro tiempo. Por eso es que dice: no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley antes que desaparezca el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. Todo debe seguir su curso. Más adelante, él dice: el que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor
en el reino de los cielos. Eso es bien interesante porque nosotros aprendemos de nuestros padres tantas cosas, pero cuánto más aprendemos la ley de Dios para enseñar a los demás. Es decir, cuando aprendemos a hacer algo bien que Jesús nos enseña y que está también en la ley, nosotros vamos a enseñar a los demás, o qué hacemos, o nos lo quedamos para nosotros mismos. Pues aquí Jesús resalta eso, el más pequeño de estos mandamientos. Ahora aquí también hay algo que más adelante dice: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Vamos a ver cómo eran los fariseos y los escribas en el tiempo de Jesús. Recordemos que ellos eran muy rajatablas. Quería que la ley se cumpliese bien a cabalidad, tanto que me hace recordar a un ejemplo que nos daba un sacerdote en un podcast también que escuché hace mucho tiempo ya. Decía que un taxista había atropellado a un niño. Este taxista lo llevó al hospital. Lo dejó al cuidado de unas enfermeras ahí en la recepción, mientras él trataba de hacer el papeleo para que lo puedan atender. Pero la recepcionista le decía que, como no tenía identificación y tampoco estaba asegurado, no lo podían atender porque eran las políticas del hospital. Entonces él pide llamar al superior, al director del hospital, y él baja y le dice lo mismo: no podemos atenderlo porque son políticas del hospital. Entonces, a los minutos, después de tantos minutos, viene una enfermera y le dicen: el niño ha fallecido. Entonces el médico va, el director del hospital, va y se da cuenta del mal que ha hecho, de lo mal que ha actuado, porque aquel niño que había atropellado este taxista era su hijo. Entonces, con esta historia más o menos quiero que entiendas cómo era el corazón de estos fariseos y cuál es el corazón que Jesús nos pide tener. La justicia de los escribas era extrema y legalista. Jesús por eso es que exige una justicia del corazón, una coherencia interna que supere el cumplimiento de normas y ley como en este caso de la historia que ha pasado. Después Jesús también nos habla de algo que está muy latente en nuestra realidad, que es el divorcio. Jesús restringe la permisidad de la ley antigua que se nos habla en Deuteronomio para proteger la dignidad de la unión matrimonial y la fidelidad. Aquí Jesús devuelve el matrimonio a su sentido original de alianza indisoluble. Otra vez, alianza indisoluble. Aquí Jesús quiere devolver el sentido verdadero del matrimonio. Si nos fijamos, hoy en día las parejas ya no quieren casarse. Optan por vivir juntos, pero no casarse. Inclusive, ni siquiera por el matrimonio civil. Porque lo bueno del matrimonio civil era de que podías divorciarte cuando quieras. Rompían el papel y listo. Pero hoy por hoy están optando por solamente juntarse. Pero ¿qué pasa con esto? Es que aquí hay una brecha de no quiero comprometerme contigo, no quiero nada que me ate, y por lo tanto entonces optemos por juntarnos, porque así nos desligamos de responsabilidades más allá, en caso de que ya no me guste estar contigo. Pero no, Jesús aquí, otra vez digo, Jesús quiere devolverle el sentido a la entrega verdadera de amor, la decisión de entregarnos a la otra persona. Es decir, no me importa lo que pase, pero vamos a hacer que funcione. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios de nuestro lado y el problema solo es uno. Somos 3 contra un problema. No tú contra yo. Entonces, lo que Jesús quiere es esto, de que se devuelva todo a plenitud, como tendría que ser. Porque dice en el versículo 37 de este evangelio: cuando ustedes
digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. ¿Y qué quiere decir con esto? Es que seamos personas transparentes, coherentes, rectas, en otras palabras, que no tengamos esa doble moral o que tiremos para un lado y después nos vamos para el otro, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere Jesús, que nosotros seamos personas rectas, personas de palabra, personas fieles, personas que buscan de verdad la justicia. Dichosos aquellos que tienen sed de justicia porque serán saciados, nos decía hace unas semanas en el Evangelio. Y más ahora con ese tiempo de carnaval. No tengo nada contra el carnaval, pero eh, para mí es una festividad donde quizás se la podría vivir más sanamente, porque inclusive cuando arrojan a veces globos, lo lanzan con una malicia, cuando mojan con malicia, y hay mucha noticia de asesinatos, de violaciones, de que drogaron a tal, al cual, y, y esto es lo que Jesús también nos quiere hacer ver antes de iniciar la cuaresma, que es este miércoles ya, miércoles de ceniza. Y mira cómo es, porque carnaval normalmente se lo representa como un tiempo donde pueden despilfarrar el cuerpo y luego se arrepienten, y el miércoles de ceniza, ¿no? Inclusive ya creo que hace un podcast atrás decía, ¿no? Que había una canción que hablaba acerca de eso. Entonces, que este inicio de semana y todavía más aún este inicio de cuaresma lo vivamos con rectitud, que vivamos con esa firmeza de corazón que Jesús quiere que tengamos, misericordioso a la vez, pero también justo, donde nuestro corazón diga sí y sea sí, y donde diga no, sea no, nada de gris, solamente blanco o negro. Que tengas un bendecido domingo, querida podcast escucha. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima semana.